Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya estamos en nuestra audiencia y tenemos conectado vía la plataforma Zoom al ingeniero Bernardo Castellanos, especialista en proyectos hidroeléctricos. Vamos a hablar con él de los temas de interés para toda la República Dominicana, especialmente el tema eléctrico. Don Bernardo, un gran placer tenerlo aquí en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, jóvenes. Para mí realmente es un privilegio compartir una vez más con ustedes y me siento muy honrado con su invitación. Bueno, de entrada, don Bernardo, conocer su opinión, punto de vista acerca de esta designación de la vicepresidenta de la República para coordinar el sector eléctrico. Se han producido algunas críticas en el sentido de que no es su especialidad. Bueno, fíjate, el presidente Abinader ha sido coherente con las designaciones que se han producido en el sector eléctrico, las últimas designaciones. ¿Por qué? Nombró a Manuel Lara presidente del Consejo Unificado de la Distribuidora. Manuel Lara es economista, administrador de empresa, no sé si ingeniero industrial, no es especialista en el tema eléctrico, a pesar de que él trabajó en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, bajo la administración de Marcelo Jorge Pérez, que Dios lo tenga en su gloria. Él fue el director administrativo y financiero, pero era un sector eléctrico totalmente diferente a lo que existe hoy en día, y sus funciones eran más funciones administrativas al interno de la empresa que en temas va a ser su responsabilidad ahora. Entonces, ¿por qué el presidente Abinader nombra a Manuel Lara? Obviamente, porque quiere aprovechar su experiencia gerencial de administrador. Él fue administrador del Banco Reserva en el gobierno de Hipólito Mejía y además ha tenido empresas propias donde él actúa como el administrador. Como vicepresidente ejecutivo del Consejo Unificado de la Distribuidora, ¿a quién nombraron? A Manuel Bonilla Dominici. ¿Quién es Manuel Bonilla Dominici? Es un ingeniero civil con maestría en la Universidad de Stanford en Estados Unidos en recursos hidráulicos, que gran parte de su ejercicio profesional ha estado vinculado a gerencia de empresas. Estuvo vinculado a 2 empresas telefónicas y además fue el primer presidente dominicano de Barrick Dominicana, porque el cargo que ejerció por espacio de un año, quizá un poco más de un año, no recuerdo bien. Entonces, ¿a quién nombra? A otro gerente. En Punta Catalina, ¿a quién nombra el presidente? A Celso Marrancini. ¿Qué es Celso Marrancini? Al margen de que tiene experiencia en el sector eléctrico, porque fue presidente del Consejo de CDE en el primer gobierno de Leonel Fernández y fue administrador de CDE también en el gobierno de Leonel Fernández en 2008 y 2012. Pero esencialmente Celso lo que es un administrador, un gerente. A eso es que se dedica, a sus empresas. Entonces el presidente está buscando gerentes, está buscando para dirigir, y yo entiendo que la designación de la señora Raquel Peña va en esa tónica, porque recuerden que al principio del gobierno el presidente le asignó la responsabilidad de coordinar el gabinete de salud. Ella no es doctora, hasta donde yo sé, su formación es en el área académica y su ejercicio profesional ha estado vinculado en el área académica, pero en la parte administrativa. Y su gestión como encabezando el gabinete de salud ha sido exitosa por el tema, sobre todo en lo relativo al tema de la pandemia. O sea, en este país, por su coordinación, y claro, y el esfuerzo mancomunado de muchas otras personas, aquí en este país se llegaron a comprar suficientes vacunas para haber vacunado a toda la población. Y si esa meta no se logró, no fue porque no hubiera vacunas, sino porque hubo gente que simplemente se negó. Pero aquí se hizo la diligencia a tiempo. Entre otros países presentaban dificultades, pues aquí se gestionó y se gerenció esa dificultad y salimos airosos. Y yo quiero traer a colación, ahora que se toca el tema de que si conoce el sector eléctrico o no, el de Chanel, ¿cómo es? Chupani Rosa. Chanel Rosa Chupani. Chanel Rosa Chupani.
exacto, personas que no conozco, pero todos los comentarios que usted oye de Chanel Rosa Yupani son Sí, elogiosos de su sí, gestión en el Servicio Nacional de Salud. sí. Y yo me pregunto, ¿Chanel es médico? No, Chanel no es médico. Chanel creo que su especialidad o su profesión es en el área de administración, de finanzas. Ahora, ¿por qué la gente elogia a Chanel en su gestión en el Servicio Nacional de Salud? Porque fue eficiente, porque gerenció. O sea, porque es un problema de gerencia. Entonces, una de las grandes falencias que ha tenido el sector eléctrico en estos 2 años, 26 meses de gestión, es la falta de gerencia, la falta de un liderazgo en el sector eléctrico. O sea, el sector eléctrico hasta ahora lo que luce es un barco a la deriva, sin capitán, sin timonel. Como dice el dicho de Séneca, no existe viento favorable para un barco que no sabe a dónde va. Y lo que ha sido responsable del sector eléctrico desde el 16 de agosto hasta ahora que entra la vicepresidenta, no saben para dónde va. Y por eso ven todas estas improvisaciones y todas estas incoherencias. Y hemos tenido 26 meses prácticamente de una España boa en el sector eléctrico. Don Bernardo, el mundo, no solamente la República Dominicana, espera situaciones difíciles de mantenerse este enfrentamiento, esta guerra entre Rusia y Ucrania, específicamente con abastecimiento de productos y de bienes y servicios que de una u otra forma pues son parte elementales para el desarrollo de los pueblos, específicamente para la República Dominicana. En cuanto a la situación energética, ¿qué espera la República Dominicana y cuáles medidas debería asumir el gobierno dominicano para enfrentar una posible crisis o una profundización de la crisis? Mira, la crisis está planteada. Hay una crisis de generación planteada para los próximos 2 o 3 años y no lo dice Bernardo Castellano. Lo dice un estudio de la empresa consultora argentina Mercados Energéticos que se dio a conocer parcialmente en este gobierno en una nota de prensa cuando se generó aquella crisis de apagones por la mala operación de Punta Catalina en abril, que se combinó con la salida de AES Andrés por tema de mantenimiento. Entonces el gobierno, en nota de prensa de Palacio y también en declaración del ministro, sacaron a relucir ese informe y sus recomendaciones como una forma de tratar de echar la culpa de los apagones que sufrimos en abril y mayo al gobierno pasado. ¿Cuáles son las recomendaciones de ese informe de mercados energéticos? Dice ese informe, en sus recomendaciones, según lo que publicó el gobierno y dijo el ministro de Energía y Minas, que en el 2021 había que instalar 600 megavatios de generación térmica y que en el 2023 también había que instalar 600 megavatios de generación térmica, al margen de cualquier energía renovable, eólico o solar que se instalara. Esto significa que entre el 21 y el 23 había que instalar 1.200 megavatios de generación térmica. Y es bueno que la teleaudiencia de este programa sepa que la energía térmica es el soporte que mueve la economía en este país, porque el 80% de la energía que consumimos los dominicanos proviene de fuentes térmicas. Pero no solamente en la República Dominicana, en el mundo entero. Lo que mueve la economía mundial es la generación térmica, no es la generación renovable. Solamente los países que tienen grandes recursos hídricos, como son los países del norte de Europa, los países escandinavos, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Brasil, donde el 90-95% de su energía es a base de hidroeléctrica, entonces pueden depender de renovables. Entonces, ¿qué pasó? Que si bien es cierto, el gobierno pasado no convocó las licitaciones a tiempo para contratar esa energía, esa potencia que recomendaba el estudio de mercados energéticos, a pesar de que en febrero del 2020 el gobierno saca una licitación para contratar, creo que eran 800 megavatios, si la memoria no me falla, pues en febrero, cuando el gobierno sale en medio de la campaña electoral, el PRM con Antonio Monte a la cabeza, pidieron que esa licitación fuera pospuesta y que se dejara como una tarea pendiente al gobierno entrante. La licitación se suspende, o sea, prácticamente nada más duró un día, y estas autoridades que ya estaban conscientes de ese informe de mercados energéticos, porque ellos admiten públicamente que lo conocían,
en vez de convocar en los primeros 15 días, primer mes de toma de posesión, una licitación de urgencia que hubiera garantizado la contratación de esos 1.200 megavatios que decía el estudio de mercado energético, porque ellos le dan credibilidad al estudio de mercado energético porque lo mencionan. Entonces, en vez de concentrar sus esfuerzos en hacer esa licitación para contratar 1.200 megavatios, que quizás en el 21 era difícil que pudiera entrar ninguna central, pero pudieran entrar entre el 22 y el 23, quizás el 24, pues muchas de las expectativas nebulosas que está latiendo sobre la sociedad dominicana y su sector eléctrico no estarían hoy vigentes. ¿Por qué? Porque estaríamos en construcción, esos 1.200 megavatios entrarían de aquí al 24. Ahora, ¿qué pasa? Hoy quizás ya algunos pudieran haber entrado. Pero la urgencia de las autoridades parece que es con un suero de miel de abeja, porque en vez de convocar la licitación los primeros 15, 20 días a un mes, la convocan un año después, 18 meses después, en diciembre del 2021, cuando ya no era posible, era imposible que se instalara ninguna central en el 21, y en vez de convocarla por 600 o 1.200 megavatios, la convocan por 400. En consecuencia, entre el 21 y el 23 no se van a instalar 1.200 megavatios de generación técnica que recomendaron ese estudio de mercado energético, y en su lugar lo que se ha contratado son 400 megavatios, de los cuales hay 200 que están siendo objetados, que son las barcazas de Asua, y que por lo menos en Asua no se van a instalar, ese es mi convencimiento. Y hasta ahora lo único que tenemos son 200 megavatios de una central en Boca Chica, que inicialmente va a operar con diésel, que es el combustible más caro para producir energía. Entonces, según el mercado energético, si debimos instalar 1.200 megavatios térmicos entre el 21 y el 23, y nada más vamos a tener ahora seguro disponible 200, tenemos un déficit de 1.000 megavatios. 1.000 megavatios, para que ustedes tengan una idea, es vez y media la capacidad de Punta Catalina. Punta Catalina son 750, 1.000 megavatios alrededor de vez y media. O sea, imagínense lo que significa para este país hoy día, si una unidad de Punta Catalina sale por mantenimiento, las consecuencias que genera. Imagínense que salgan las dos unidades de Punta Catalina, que son 750, y en adición 250 megavatios más. O sea, entonces, el panorama en el corto plazo, de aquí al 24, al 25, que no se vislumbra hasta el momento, porque no se conoce ningún anuncio de que vaya a entrar ninguna generación térmica, salvo esos 200 megavatios de Boca Chica que entran en noviembre, no en octubre, como dijo el ministro. Entonces tenemos un déficit de 1.000 megavatios. Sí. Y si tenemos un déficit de 1.000 megavatios según el mercado energético, eso se traduce en apagones. Ahora, sí, por otro lado, tenemos otra crisis, que es la crisis del gas natural. Sucede que con todo este problema del gas natural, con la guerra de Rusia y Ucrania, Rusia es el gran abastecedor de gas natural en Europa. Y con el gasoducto que conduce el gas natural de Rusia a Europa, por los problemas han habido situaciones de bloqueo, y un segundo gasoducto, el Nord Stream 2, que supuestamente ya debía haber entrado en operación para esta fecha, pues no ha podido concluir. Entonces, eso ha hecho que entonces la demanda de gas natural supere la oferta, y al superar la oferta se ha producido un desbalance en los precios de venta de este combustible, donde usted tiene que, por ejemplo, en el mercado norteamericano y de América Latina, que es donde nosotros nos situamos, que se compra ese precio, el gas natural, a precio de Henry Hub, mientras aquí se cotiza entre 5 y 10 dólares el millón de BTU. En Europa, ese mismo producto cuesta 3 veces, o sea, cuesta hasta 30. Además, recientemente el ministro de Industria y Comercio habló que costaba 56 dólares el millón de BTU. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un commodity que tiene dos precios con un diferencial tan grande, si yo produzco ese commodity, ¿a dónde yo lo voy a vender? A donde esté el mejor precio. Entonces, aquí hay una crisis planteada que ya las autoridades han comenzado a dar señales de esa crisis, que es que posiblemente a partir del 2023 las generadoras que utilizan gas natural, que es el 40% de la energía que se generó en el 2021, si no tienen contratos
consumidores de gas natural que esté garantizado ese suministro para el 2023. Entonces, esas generadoras van a tener que mover su generación, en vez de utilizar gas natural, a utilizar el combustible alterno que le permite la máquina, la central que tienen instalada. Sí. Ahora, ¿dónde que está el problema? Que tú tienes dos tipos de centrales de generación que utilizan gas natural. Ciclos combinados de turbinas y turbinas a vapor, y ciclos combinados de motores que utilizan turbinas a vapor para la recuperación del calor. Ahora, los ciclos combinados que son turbinas y turbinas de vapor usan gas natural, y el combustible alterno es el diésel. El combustible es más caro para producir electricidad. Y de eso, de unas 1.700 megavatios que tenemos de capacidad instalada en gas natural, 1.100 corresponden a ese tipo de tecnología. En consecuencia, si una de las plantas que utiliza gas natural y que ese combustible alterno es el diésel, no tiene contrato asegurado para el 2023 de gas natural, su alternativa es quemar diésel. Y eso va a presentarle al gobierno una disyuntiva, que es la siguiente. Si no voy a apagones y pongo esas plantas a diésel que no tengan contrato de gas natural, voy a aumentar considerablemente el déficit financiero del sector eléctrico y de la distribuidora. Entonces, la alternativa es o aumento el déficit del sector eléctrico o doy apagones. Sí. Estos apagones son al margen de la situación que se genera por no instalar 1.200 megavatios, que están recomendados, y solamente instalar 200 o 400. Por otro lado, hay unos 600, 700 megavatios, que son los que operan con motores, que el combustible alterno es el bunker fuel, o lo que se conoce el heavy fuel oil, el HFO, y ahí no habría mayores problemas de precio, porque el HFO, a pesar de que el petróleo está entre los 80 y los 90 dólares, el precio diferencial con relación al gas natural no es tan significativo como es el caso del diésel. Sí, ingeniero. Tenemos una crisis planteada por el lado de la oferta de generación térmica, que tenemos entre 800 y 1.000 megavatios de déficit con relación a lo que recomendó mercados energéticos, y por otro lado, la posibilidad de que algunos generadores que utilicen gas natural no tengan contrato asegurado de suministro para el Ingeniero, partiendo de esas explicaciones, ¿qué debe de hacer el país hacia el futuro inmediato para no presentar situaciones difíciles con lo que usted acaba de explicar, que pudiéramos complicarnos con el tema eléctrico en 4, 5, 6 años? ¿Qué usted recomienda? ¿Cómo podemos tener las suficientes plantas para suplir la necesidad a un corto plazo, y además cómo lograr que esto nos salga lo más barato posible? Bueno, para eso tú tienes que primero planificar y no improvisar. O sea, a este gobierno le ha costado más de 18 meses poder montar licitaciones y obtener resultados. A mí me parece que es un tiempo demasiado largo que pudo haberse acortado. Y tú te tienes ahora la situación que la licitación de Manzanillo de 800 megavatios es un proyecto que entraría a partir del 2026-2027. Pero mientras tanto, entre el 23 y el 26, es más, desde ahora hasta el 26 o el 27 que entre Manzanillo, salvo los 200 megavatios de Boca Chica y los posibles 200 megavatios de la Barcaza, que no se van a instalar en ASO, pienso yo, sino en otro lugar si lo permiten, no hay más nada en el escenario. Entonces, en el corto plazo la crisis está planteada y yo no veo muchas opciones para poder enfrentar eso en el corto plazo, porque una central de generación no se construye en 10 días, en un mes. Eso toma por lo menos 30 meses. Y la única alternativa a esa situación serían barcazas que estén disponibles en el mercado y que puedan instalarse de manera rápida, pero que se puede instalar rápidamente. Ahora, para conseguir precios competitivos, las licitaciones tienen que ser abiertas, tienen que ser competitivas, y si no pueden tener barreras de entrada. Y lamentablemente las licitaciones que ha convocado este gobierno, a partir del 16 de agosto, son licitaciones que tienen demasiadas barreras de entrada. Como por ejemplo, primero, cobran $5,000 para que usted tenga acceso a los documentos de licitación. Con eso, ¿qué es lo que se hace? Y se busca
evitar que la sociedad en su conjunto, de la que todos somos parte, puedan auditar y darle seguimiento y ejercer lo que se llama la auditoría y control social del proceso. Un proceso que nos va a afectar a todos, porque esa energía que se va a contratar representa el 70% de la factura de la tarifa eléctrica que usted paga. Entonces, estas autoridades, de manera deliberada, cobran $5,000, con lo cual entonces nadie puede darle seguimiento, solamente el que paga $5,000. Situación que no ocurre, por ejemplo, en Panamá, donde esos documentos desde el primer día son de libre acceso, son gratis, están disponibles en un portal de internet y la sociedad le puede dar seguimiento a eso. Aquí se lo prohíbe. Entonces, ¿qué pasó en Manzanillo? Que 60 empresas, y por lo cual el ministro de Energía y Minas se sintió muy orondo y se pavoneó como los pavos reales, y eso lo hubiera hecho cualquiera, pagaron $5,000 y retiraron los documentos de licitación. Y eso, si hubieran presentado esas 60 empresas, o 45, o 50, o 55, obviamente hubiéramos tenido un proceso muy competitivo que hubiera garantizado un precio a la baja. ¿Qué pasó? Que de 60 empresas, 44 se retiraron y decidieron no seguir participando en la licitación. Y eso es algo muy extraño, porque esas empresas, cuando dieron $5,000, es porque tenían ya la firme decisión de participar en la licitación. Algo descubrieron esas empresas, esas 44 empresas, en los documentos de licitación, que hicieron desistir de eso. Porque es bueno. Pero usted tiene alguna información, ingeniero, de que eso ocurrió. No tengo ninguna interioridad de por qué se retiraron, porque posiblemente las empresas que se retiraron entre sí ni se comunicaron. Ahora, el dato real es que de 60, no solamente se presentaron a la segunda ronda 16, con lo cual 44 se retiran. Entonces, si yo hubiera sido partícipe de ese proceso del lado del gobierno, yo ahí mismo lo hubiera anulado y lo hubiera cancelado, porque si el 74%, 75% de los que manifestaron interés de manera expresa, porque si yo pago $5,000, la decisión de participar está muy clara, yo suspendo eso y trato de ver qué ha pasado, porque a mí me interesa que participen 44 y no 16, sí, porque participen 60. Ingeniero. Mientras más licitantes, sí, yo tengo garantía de mejor precio. Y al final esa licitación terminó en que en 3 oferentes, sí, para elegir 2. Sí, casi fue lo que pasó en Punta Catalina, que al final más fue un oferente para elegir uno. Aquí faltó poco para que hubiera un licitante virtual. Entonces, ¿cuál sería? Haga las licitaciones abiertas, no cobre los $5,000. No ponga restricciones de que tiene que ser un tipo de combustible específico, ni que tiene que ser un tipo de tecnología. Si es generación térmica, hágala abierta. Si usted quiere, prohíbe el carbón por el tema ambiental y el tema de los ambientalistas, pero permita que los combustibles, las tecnologías técnicas que puedan competir entre sí. Y usted tiene opciones que son, por ejemplo, el heavy fuel oil, el bunker C, el gas propano, que compite con el gas natural, y usted tiene entonces, además de eso, el gas natural. Pero aquí se hicieron estas licitaciones de largo plazo de 1.600, se restringieron no solamente con los $5,000, sino que solamente era gas natural y solamente puede ser una tecnología de generación. Entonces, ahora echaron para atrás a última hora una licitación en el 9º inning, ya cuando se iba a acabar el juego, 24 horas antes de que se recibieran las ofertas técnico-económicas. El Día de los Padres, el 31 de julio, domingo, el comité de licitaciones se reúne y unilateralmente, violando la Ley General de Electricidad, suspenden la licitación sin haber notificado previamente a la Superintendencia de Electricidad y sin haber obtenido autorización de la Superintendencia para hacer ese proceso. Ingeniero Castellano, lamentablemente ya el tiempo se nos terminó. Como siempre, agradecido de su disposición de conversar unos minutos en este Tribunal de la Tarde sobre el sector eléctrico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. De esta forma, pues finalizamos la entrega de hoy. En su espacio, el Tribunal de la Tarde, como siempre, la invitación mañana de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23. Estaremos aquí nueva vez con todos ustedes.